Bienvenidos a la segunda cápsula del módulo personal, en donde estamos hablando de las emociones. Vamos a recordar rápidamente qué vimos en el primer módulo. ¿Todos recordamos qué son las emociones? ¿Todos las experimentaremos de la misma forma? No necesariamente. Las emociones son reacciones que todos experimentamos. Recuerden que las más comunes son la tristeza, el miedo, la alegría, ¿no? Siempre aparecen. Y a veces las emociones nos ayudan a avanzar y otras también acarrean cierto bloqueo. Recuerden que las emociones las podemos interpretar con nuestro día a día, con los rostros, con los movimientos corporales, con las cosas que decimos, con el tono de voz. Y recordemos también que las emociones son universales. No necesariamente se van a definir de la misma forma, recuerden. Pero a la vez siempre vamos a encontrar emociones que son universales. Entonces, si las emociones son universales y son innatas, tengo estas preguntas. ¿Cuándo debemos de expresar nuestras emociones? Tomémonos unos segundos para contestar esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Suelo expresar mis emociones? ¿Cuándo me es más sencillo? Tomemos unos segundos para que puedan contestar. Si deseas y crees que es necesario, detén el video. Y la tercera, ¿cuándo no me permito expresarlas? Estas tres preguntas son básicas para conocerme. Ahora, ¿habrá una respuesta total? ¿Una respuesta única? Es posible que sí y no. Sí, porque las emociones siempre tienen que ser expresadas. Si nosotros nos guardamos las emociones, entonces al final vamos a ser dañados emocionalmente. De forma, aunque suene redundante, pero así será. Recordemos que vivimos en una época en la cual tenemos más comunicación a veces escrita que verbal y necesitamos saber reconocer estas emociones. Recordemos también, de acuerdo al anterior módulo, que todos tenemos un gremlin en nuestra vida, ¿no? ¿Se acuerdan de los tics? Y a veces los tics no nos permiten expresar las emociones cuando es necesario. Recordemos los mensajes que nos puede dar el gremlin. No soy lo suficientemente bueno. Si no lo he podido hacer hasta ahora, nunca podré hacerlo. No merezco ser amado. No tengo el talento que se necesita. Molesto a las personas. Nunca lo lograré. Estos mensajes se basan también en los tics. Recordemos, temores, interpretaciones, creencias limitantes y suposiciones. Hemos hablado en el anterior módulo o en la anterior cápsula sobre cómo los tics pueden impactar y lanzar el gremlin que nos bloquee o nos dispare algún tipo de emoción que no sea la más adecuada. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo podemos gestionar estas emociones y sentimientos? En primer lugar, tenemos que reconocer lo que sentimos, validar nuestras emociones y las de los demás. Esta parte es vital. Tengamos en cuenta, todos tenemos emociones y lo mejor es expresarlas. Y expresarlas canalizadas y de forma adecuada. Podemos estar molestos, pero eso no quiere decir que vamos a llegar y tirar todas las cosas que encontremos. Pero sí las podemos manifestar y podemos decirles de forma asertiva a la gente, en este momento estoy bastante molesto. Validen sus emociones. Es importante que las reconozcamos y las validemos. Comuniquémonos. Si hemos hablado de la primera que tiene que ver con la validación de las emociones, comuniquémosla. Digámosles a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro jefe, jefa, a nuestras amistades, cómo nos estamos sintiendo. No temamos pedir ayuda si es que no nos sentimos bien. Y tercero, tratemos de trabajar mucho la tolerancia y sobre todo la paciencia con los demás.
porque todos tenemos emociones y las manifestamos. Mientras más equilibrados somos, más podemos realmente expresarnos de forma consistente. Hay otros 3 puntos que tienen que ver mucho con el manejo de emociones y gestionarlas, sobre todo cuando estamos en familia, o cuando vivimos en comunidad, o cuando estamos en el trabajo, ¿no? 1. Acuérdense siempre que las reuniones familiares son importantes. Si lo tomamos en el ámbito familiar, la reunión familiar va a ser muy importante. Si lo vamos al ámbito laboral, la reunión de coordinación es importante. Es decir, en una reunión siempre debemos de tomarnos un tiempo para validar lo que sentimos, cómo estamos pasándola, ¿ya? Y realmente qué es lo que esperamos. Al validar, lo ideal es decir cómo uno se siente. Acuérdense que es importante que digamos qué es lo que esperamos de los demás y sobre todo preguntar qué esperan de nosotros. Y en un tercer punto que tiene que ver con la aceptación es considerar que no todos experimentamos igual las cosas. No todos somos diferentes. Y acuérdense que siempre van a haber diferentes percepciones. Y depende mucho de la personalidad de cada uno. Vamos a ver el siguiente video. Tomémonos unos segundos para verlo. Come ti chiami? Pietro. Fulvio. Domenico. Quanti anni hai? 11. 9 e mezzo. 7. 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere. Calciatore. Il pasticcere. Il poliziotto. Pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone. Che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani. I suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità solo i capelli. Tutto. Sarebbe bene la bambina. Ti fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. E perché sono uomo. Debes haber terminado de ver el video y como has visto es una propaganda que salió por el Día de la Mujer hace unos años.
Vamos a responder estas 4 preguntas. La primera es, ¿qué opinas del video en sí? ¿Qué emoción y qué sensación te sacó? La segunda, ¿por qué crees que los niños no le pegaron a la niña? Tómate un tiempo para hacerlo. Detén el video. Tercera pregunta, ¿qué valores están mostrando? Y la última pregunta, ¿crees que son inteligentes emocionalmente? ¿Por qué? Si puedes responder estas 4 preguntas, vas a haber avanzado en el tema de reconocer las emociones y saber gestionarlas. Estos niños nos han dado un ejemplo claro de cómo se pueden manejar las emociones, cómo se pueden expresar y sobre todo que cuando se tiene seguridad en uno mismo, las cosas se dicen de forma clara y concisa. Hemos llegado al final de la segunda cápsula. Muchas gracias.